Y quiero cerrar el tema de la honra o el peso de la honra, que ha sido el tema de agosto, con la recompensa de honrar. Entonces el tema es la recompensa de honrar, es el título de la enseñanza para el día de hoy. Y voy a tomar como texto para hablar acerca de esto y orientarnos un poco más. Es el primer libro de Samuel capítulo 2, primer libro de Samuel capítulo 2, y voy a leer una parte, me salto otra, y voy a ir saltando algunas para ir tomando como la concatenación del hilo. Está en el versículo 12, el primer por donde vamos a iniciar. Dice: los hijos de Elí eran hombres que impíos, en algunas Biblias dicen malvados, y no tenían conocimiento de Jehová. Voy a parar aquí un momentico brevemente. ¿Qué no tenían los hijos de Elí? ¿Y de quién eran hijos ellos? ¿De qué sacerdote? De Elí, el único sacerdote que ministraba en ese momento a la nación de Israel. Escuche esto: en casa de herrero es donde se encuentra el cuchillo de palo, ¿cierto? El gran peligro de un hijo de pastor o de ministro o de líder es que, aunque esté viviendo en un ambiente espiritual, ignore a quién se está adorando. Ese es un gran peligro. Y eso también representa que para nosotros los padres es fundamental nunca desconectar a nuestros hijos de la presencia del Señor. Nunca desconectar. Tú nunca puedes permitir que tu hijo se quede durmiendo mientras tú tengas el control sobre él o sobre ella y tú vengas a recibir palabras del Señor. No lo puedes hacer, porque realmente tú tienes que crear una conexión fuerte para que se dé el conocimiento del Señor. El tiempo devocional en familia, varones, es fundamental. No es la esposa la que lo debe hacer, es el varón de Dios, el varón de la casa, es el sacerdote que debe hacer el tiempo con sus hijos. No sé si toda la semana, no sé si todos los días, pero por lo menos en la semana deben haber 2, 3, 4 días en donde haya un tiempo de contacto continuo y tú como sacerdote. Dice el versículo 13: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámelas ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, hay recompensas negativas y hay recompensas positivas en el tema de la honra, en el tema de la gloria. Cuando tú no conoces a Dios, te es difícil honrarlo. Yo le digo a un líder o a un facilitador o a una persona que está tratando de llevar a otra persona en los caminos del Señor, que el camino del Señor no es algo que se forza. O sea, tú no puedes forzar el conocimiento de Dios. Tú no puedes forzar la comunión. Tú no puedes forzar que la persona lea la palabra. No la podemos forzar. ¿Por qué? Porque forzar algo implica que la persona está en una orilla distinta a la tuya. Tú eres el referente de alguien.
tú eres el modelo de alguien. Tú no eres, es decir, tus hijos serán el resultado de verte a ti en comunión con Dios. Ellos necesitan verte en comunión con Dios. Los hijos nuestros, la gente que trabaja alrededor nuestra, verán como referente, verán en nosotros a Dios, porque nosotros somos ese referente para con Dios. Los hijos de Elí no eran referente, y escuche bien, dice la Escritura en el capítulo 3 que en los tiempos de Elí la visión y la palabra escaseaban. La visión y la palabra escaseaban. Y es muy importante tenerlo en cuenta, porque diluirse en el evangelio es muy fácil. Conocemos de personas que servían a Dios, pero que no lo conocían. ¿Sí me hago comprender? Es decir, cuando no hay un conocimiento del Señor, yo puedo hacer un oficio religioso, mas no tener una relación con Dios. Puedo ejercer un oficio, puedo estar en cualquiera de los ministerios, pero no tener a Dios en mi corazón, perderlo totalmente. Y era lo que ocurría con el sacerdote Elí y con sus hijos. O sea, el versículo 17 dice que el pecado de ellos era grande. O sea, Dios estaba ofendido, porque hay algo muy importante: la ofrenda está asociada con la honra y la honra está asociada con la ofrenda. La manera visible de tú mostrarle a Dios honra es a través de bienes. Increíble, pero Dios no necesita nada de ti ni de mí. Él no necesita ni un solo peso, pero Él amarró la honra con ofrendas. Él amarró la honra, la amarró con diezmos. Él amarró la honra, la amarró con bienes. Honra a Jehová con tus bienes, ¿sí? Y entonces la recompensa dice: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de vino. O sea, hay una asociación entre la ofrenda y la honra. Porque realmente el ser humano siempre está preocupado por su bienestar. No hay ser humano que no esté preocupado por un bienestar. Todo ser humano está preocupado por un bienestar. Pero lo que más despreocupa a un ser humano es que, como no conoce a Dios, entonces no sabe cómo honrarlo. Porque tú no puedes, o sea, hay cosas que no se pueden enseñar a pesar de que se modelen. Hay cosas que tienen que ser de experiencia. O sea, hay asuntos en nuestra vida que tienen que ser de muchísima, pero muchísima experiencia. La diferencia entre Samuel, que era un niño, aunque en ese momento Samuel ya debía tener alrededor de 17 años, y Elí, es que Dios le comenzó a hablar a Samuel cuando ya Elí no tenía visión. Y Dios le comenzó a hablar a Samuel con la palabra cuando ya Elí había perdido la palabra. Es decir, cuando ya Israel no tenía quien le orientara espiritualmente. A muchos de nosotros nos gusta que nos soben la chaqueta, pero no que nos la restreguen, no que nos las limpien. Porque muchos de nosotros estamos listos para recibir el honor. Ah, qué bien cantaste, qué bien serviste, qué bien trabajaste con los niños. Eso nos gusta a nosotros. Pero cuando nos confrontan, entonces nuestro líder es perverso, nuestro pastor es perverso, me expuso en público, él sabía que yo le había contado eso en consejería. Y no nos gusta eso, porque sencillamente estamos ciegos espiritualmente. Nunca, nunca, nunca te ates a un halago. Átate a una confrontación, átate a una exhortación. Porque cuando tu líder te exhorta, te ama. Y cuando te halaga, quizás, aunque el halago es bueno, es posible que te haga más daño. Porque el halago no me permite revisarme, la confrontación sí. Y eso es algo que debemos tener en cuenta. Ahora, pasemos al versículo 27. Y vino un varón de Dios, Elí, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos
de Israel: ¿por qué habéis hollado, o sea, pisado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. O sea, la honra, el sacerdocio lo había dado Dios a la casa de Aarón, pero Elí es la causa por la cual se rompe ese pacto. Es la causa por la cual Dios disuelve ese pacto, porque el único que puede mantener un pacto o disolverlo es Dios. Él es el único. Él es el único. Yo me puedo quitar del pacto, pero si Dios no se quita, el pacto sigue. No sé si usted lo entienda. O sea, yo me puedo quitar, muchas veces tú le has hecho voto al Señor: Señor, voy en ayuno hasta el 14 de noviembre, y muchos se han quitado. Y yo no puedo decir nada, o sea, porque el cuerpo es de cada uno, ¿cierto? El cuerpo es de cada uno. Pero Dios sigue ahí, lo que te quiero dar a entender. Dios sigue ahí, y Dios va a seguir hablando, como le habló en esta mañana a Jason, y nos trajo palabra de parte del Señor, como le va hablando a cada uno de nosotros, y va trayendo palabra. Él sigue hablando, porque Dios para obrar solo necesita uno que se mantenga. O sea, Dios no necesita una multitud para mantenerse. O sea, Dios, para que Él se mantenga y Él esté allí, Él solamente necesita uno que se mantenga, uno que le cumpla. O sea, Él necesita un Moisés, o necesita un Josué, o necesita un David, o necesita alguien que realmente se mantenga allí. Pero cuando nosotros llegamos a revisar el texto del primer libro de Samuel, Elí no era capaz de confrontar a sus hijos, a pesar de que sabía que sus hijos no estaban obrando bien. Y no solamente eso, sino que se acostaban con cuanta mujer de Israel se le apareciera. O sea, no tenían que ver si eran solteras, si eran casadas, no tenían nada que ver. O sea, había una completa desorganización moral. O sea, lo moral no estaba funcionando. La honra, porque cuando tú no tienes conocimiento de Dios, tú crees adorar a Dios a cualquier manera tuya. O sea, estableces tu modelo de adoración y tú crees que ese modelo de adoración es correcto. Y hasta tomas versículos bíblicos y dices: es que yo a Dios lo puedo adorar como a mí me dé la gana. Y no es verdad. No es verdad. Y eso necesitamos nosotros tenerlo en cuenta, porque la vida cristiana sin honra es un monstruo espiritual. Cuando no hay honra, la correcta honra a Dios, la vida cristiana es un monstruo. Es decir, eso no tiene forma, no tiene una figura, porque para nuestro Padre Celestial la honra es vital. Honrar es vital, o sea, no es algo opcional. No es opcional diezmar, no es opcional ofrendar, no es opcional congregarse, no es opcional honrar a padre y madre, no es opcional someterse a los esposos, no es opcional no adulterar, no es opcional no fornicar, es obligatorio porque es parte de la honra. Es decir, todo lo que Dios establece, lo establece para que su nombre sea honrado. Sí, no lo establece simplemente porque Él quiera. Ahora, yo le hacía una pregunta a Dios: ¿por qué Dios no dijo yo amo a los que me aman? ¿Y por qué si dice yo honro a los que me honran? Dios no dice, nunca usted va a encontrar en la Biblia un versículo bíblico que diga yo amo a los que me aman. Porque el amor de Dios es inmensurable. Él ama aunque no le amemos. O sea, Él nos va a amar a nosotros aunque no le amemos, pero nunca nos podrá honrar si no le honramos. ¿Estás entendiendo? Es decir, yo no puedo decir que amo a Dios hasta cuando yo no le honre en todos los preceptos que Él me ha establecido a mí. ¿Me hago comprender?
La vida cristiana hay que alinearla a los preceptos bíblicos, a los principios bíblicos. No puedo vivir mi vida cristiana de la manera que yo quiera. Yo no puedo andar como hombre de aquí para allá. No es que mi esposa conoce mi testimonio, no. Yo tengo que rendir cuentas. Yo tengo que dar razón de mi vida. La iglesia tengo que rendirle cuenta, tengo que respetar lo que la iglesia provee, tiene que administrarse bien, tengo que respetar la liturgia de la iglesia, tengo que estar vigilante qué hace el uno, qué hace el otro, porque es parte de entregarle un pueblo que lo pueda honrar a él. Porque como les decía ahorita, si nosotros no honramos a Dios correctamente, el cristianismo nuestro es un monstruo. O sea, no sabemos qué tenemos. No sabemos qué tenemos. Hay gente que cree honrar a Dios, pero su testimonio es pésimo. Su vida es pésima. Entonces la gente, en vez de acercarse a Dios por causa de esa persona, la gente se distancia de Dios, y nos sucede como le sucedió a Mahatma Gandhi, que los cristianos alejaron a Mahatma Gandhi de Dios, del Cristo que a Mahatma Gandhi le habían predicado en Inglaterra. Y yo le preguntaba: Señor, ¿por qué tú no podías decir yo amo a los que me aman? Porque el amor de Él es incondicional. Me decía: mi amor es incondicional. Si tú no me amas, igual yo te amo. Pero la recompensa de la honra es para los que me honran. Yo no puedo recompensar al que no me honra. Yo no puedo bendecir al que no me honra. Y aquí entendí que realmente un 95% y de pronto un poquito más de las personas que decimos ser cristianos, tenemos que apoyarnos en la misericordia de Dios y no en su bendición. Aquí lo entendí. O sea, yo he entendido cosas como tan sencillas que Dios no puede bendecirme si yo no tengo la capacidad de honrarlo en aquellas cosas que Él me demanda que yo le honre. Entonces me tiene que decir: vea, Marquitos, lo voy a tratar con misericordia. O sea, le voy a dar despacito. Le voy a dar, sí, pero le voy a dar despacito, ¿sí? Y le voy a dar graneadito. Sus necesidades se las voy a ir cubriendo graneaditamente. Y ahí es donde entiendo por qué los Salmos es un libro basado más en misericordia que en bendición. Porque realmente el libro de los Salmos, casi en su mayoría, describe a un pueblo que ha sido desobediente a Dios. Y un pueblo que en su desobediencia tenía que clamar a Dios para que Dios obrara en su misericordia. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento y leemos una carta como la carta a los Efesios, y nos encontramos con que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, entonces yo encuentro que Dios quiere cambiar misericordia por bendición y le puso nombre propio: Jesús de Nazaret. El nombre de su Hijo es la bendición nuestra. Es decir, todo lo que yo quiera recibir está en Jesús. Todas mis bendiciones están escondidas en Cristo. Yo simplemente camino como Cristo caminó sobre esta tierra, y no hay nada que impida que a mí me bendigan. No sé si usted lo puede estar captando, pero para mí esto cambió el entorno muchas veces de cómo tengo que seguir caminando de aquí en adelante. ¿Cómo? Porque Dios quiere bendecirme siempre. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, Dios siempre ha tenido la intención de bendecir a su pueblo, no de que su pueblo viva de misericordia. No porque la misericordia de Dios no sea grande, no porque la misericordia de Dios no la necesitemos, sino que en la bendición ya está incorporada la misericordia. Porque la misericordia es darnos a nosotros lo que realmente no merecemos. Es parte de su justicia. La justicia de Dios es que Dios justo pudiera darnos lo que realmente merecemos, pero en su justicia Él obra en misericordia para darnos lo que no nos merecemos. Pero eso está incorporado cuando entramos en la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algo importante
es que tú tienes que establecer el principio del honor a Dios todos los días de tu vida. Tú necesitas permitir que Dios sea honrado en todos los eventos de tu vida, en cosas pequeñas. Si tienes un negocio, no compres cosas robadas, no compres artículos que no compres sin factura, no compres con cuenta de cobro. O sea, haz las cosas legales. Métete en todo lo legal y verás cómo van a obrar para bien tus finanzas. Porque el tema de la honra, y escuche esto que es un secreto que si usted lo entiende hoy su vida cambia. El tema de la honra a Dios es quitarle el derecho legal que tiene el diablo sobre nuestra economía muchas veces. O sea, muchas veces sin darnos cuenta, nosotros compramos un artículo sin IVA o un artículo o no aplicamos la retención en la fuente o hacemos cosas equivocadas y ahí estamos deshonrando a Dios. Pero en esa deshonra lo que realmente le estamos entregando es al diablo, al enemigo, un derecho legal para que administre nuestra vida. No sé si usted lo logra entender. Pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con quitarle el derecho legal. O sea, Dios quiere que la única persona que tenga el derecho legal de tu vida y de la mía es Él. Eso es lo que Él quiere. Entonces, cuando Él nos invita a honrar, ¿por qué ¿por qué no hay recompensas en el amor? Porque es que Él no me pide que lo ame, pero sí hay recompensas en la honra, porque Él me demanda honrarlo. O sea, las recompensas están cuando hay demandas. El amor no es una demanda, el amor es una oferta de Dios. O sea, Dios siempre está ofreciendo amor. O sea, Dios siempre lo está dando al malo, al que lo niega, al ateo, al que practica vudú, al que practica cualquier cosa. O sea, Él siempre está dando, Él siempre tiene una oferta de amor. Pero la demanda de Dios exige mi cumplimiento para que se abra la puerta de las recompensas. En otras palabras, honrar a Dios es la llave de mis bendiciones. ¿Quieres bendición? Hónralo en todo. Cada vez que vayas a tomar una decisión, pregúntate, ¿esto honra a Dios o esto no honra a Dios? ¿Lo bendice o no lo bendice? ¿Qué habla de mí? ¿Qué habla de mi cristianismo? ¿Qué habla de mi comunión con Él? ¿Aló? Y hay momentos que te van a presentar negocios donde tú dices, wow, esta es la salida a mi problema. Pero ¿sabe qué va a pasar? Posiblemente sea la tapia de tu empresa. Posiblemente puede ser la tapia de tu empresa. O sea, hay dos opciones. Escucha esto, el diablo nunca te va a presentar una opción donde tú identifiques la maldad rápidamente. El diablo siempre te la va a disfrazar. O sea, el diablo jamás te presenta una propuesta indecente de frente. El diablo, ¿cómo te la presenta? Por los laditos. Y te la presenta bíblicamente. Porque el diablo te va a llevar el versículo bíblico en donde lo que él te está proponiendo está en la Biblia. Y eso es lo que quiero que lo puedas tener en cuenta. Las recompensas, escúchame bien, las recompensas de Dios son para los que lo honran. Y honrarlo no es fácil. Tampoco es difícil, se requiere determinación. Se requiere determinación. Mira, yo no sé aquí quién esté tatuado y quién no esté tatuado. Si alguien está tatuado no me importa, pero voy a decir. El Nuevo Testamento dice que el cuerpo mío ¿a quién le pertenece? ¿A quién? Entonces, ¿puedo yo hacer con mi cuerpo lo que quiera? No. Quiero que entiendas esto. Dios te perdona todo pecado antes de que llegues a Él. Y ese pecado jamás te va a ser renombrado. Pero todo lo que hagas después de conocerlo a Él, eres responsable de algo que se llama iniquidad. Es decir, pecar intencionalmente. ¿Qué es la iniquidad? Pecar intencionalmente. No es que yo me tatué el versículo de Jeremías. Ese cuerpo le pertenece a Cristo. Ese cuerpo le pertenece a Cristo. Y los convertidos obramos como convertidos.
Actuamos como convertidos. Hablamos como convertidos. Pensamos como convertidos. Todo lo que hacemos, lo hacemos como convertidos. Por eso tenemos que guardar nuestras palabras, porque nuestras palabras honran o deshonran a Dios. Y yo noto, esto que lo voy a decir porque lo he notado en gente de la iglesia, que muchas veces nosotros nos dedicamos a hablar de lo mal que está el mundo, en vez de hablar de lo bien que Dios lo puede arreglar si yo me muevo dentro del mundo. O sea, usted llegan dos hermanitos, ay, qué temporada de calor, ay, sí, qué horrible, y el horrible para arriba, y el horrible para abajo, y el horrible para aquí, el horrible para la izquierda, el horrible para la derecha, y el horrible para el centro, y no sé qué, y hable, yo los escucho, Dios mío. Y cuando hablan de un virus, ese pobre virus en un grupo vida es dele al virus, y dele al virus, y dele al virus. Hermanos, tus labios, quieras o no, estás honrando al mundo o al diablo aún en esa conversación. Porque la enfermedad no es de Dios. Te lo repito, la enfermedad no es de Dios. Lo que es de Dios es la salud. Y tu boca debe hablar salud, no enfermedad. Me gusta cuando Alan ora. Yo no sé quién se lo enseñó, pero me gusta cuando Alan ora. Y Alan dice, porque tú me has dado, tú me das, mi boca deben salir palabras de salud y de bienestar y no de enfermedad. Así ora el hijo de Angie. Esa debe ser nuestra oración. Ese debe ser nuestro hablar. Nuestro hablar no tiene que estar basado en negativo. Tiene que estar basado en la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios demanda, porque la palabra de Dios dice que en mi boca hay vida o hay muerte. Yo declaro palabra de vida o declaro palabra de muerte. Tu negocio jamás está mal. Tu economía jamás está mal. Cuando a mí me preguntan, ¿no ha pagado esto? Sí, es que el cheque lo giraron, pero todavía no lo he recibido. Es diferente. No estoy diciendo que no me han pagado. No estoy diciendo que no estoy. ¿Estamos entendiendo? Honrar a Dios. Porque la Biblia dice en Génesis 1:31 que todo lo que Dios hizo fue... ¿En qué? En gran manera. Y hace el énfasis la Biblia que todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. Así que Él no te salvó para hundirte. Él no te salvó para que tú sigas en la escasez. Él no te salvó para que tú sigas en la pobreza. Él te salvó para que al honrarlo a Él, tú seas honrado por los demás. Para eso te salvó. ¿Y Dios a quién va a usar? Dios va a usar todo instrumento que se ponga delante de Él para bendecir. Ahora, mira, revísalo así muy sencillamente, y ya estoy terminando. Revísalo de esta manera. Cuando Daniel fue llevado a el reino de Persia, el rey dijo que todos los jóvenes que tenían cara de príncipe iban a comer de la comida del rey. ¿Quién fue el único de esos príncipes que no aceptó comer la comida del rey? Daniel. Dice Daniel 1:8, porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Me gusta como lo dice la Reina Valera, no contaminarse. Es decir, él decidió no romper la pureza de una vida espiritual, porque la comida está asociada con lo espiritual, no está asociado con hambre. Cuando tú comes desfasadamente, revisa tu vida espiritual. Cuando tú comes con ansiedad, revisa tu vida espiritual. Cuando te domina una bebida negra, una bebida blanca, lo que sea, revisa tu vida espiritual. Porque todo lo que nosotros consumimos está asociado como está nuestra vida espiritual. Y él decidió en su corazón no contaminarse con la comida que ofrecía, en ese momento era Babilonia, no Persia, que ofrecía Babilonia, el rey de Babilonia, que era Nabucodonosor. Y él, cuando los eunucos fueron a atenderlo, le dije, mira, tráeme verdura y fruta. Si yo en 21 días no tengo la cara mejor que los muchachos que están comiendo la comida del rey, entonces tú me puedes denunciar y tú quedas exento, o sea, yo voy a ser hombre muerto yo.
Y escúchame bien, dice la Biblia que no había hombre más sabio que Daniel y sus 3 amigos después de los 21 días de ayuno, porque no se habían contaminado con la comida del rey. Aquí es donde voy. La honra tiene que ver muchas veces de abstenernos de hacer cosas que el mundo nos propone como buenas y que nos van a beneficiar en algún momento, pero que nunca van a establecer el reino de Dios en el lugar en donde yo me encuentre. Nunca lo va a lograr establecer. Y Dios quiere que tú y yo establezcamos en todo lugar el reino. Por eso hay lugares donde nosotros no podemos seguir, sino tenemos que partir. Porque lo que nos rodea no le da gloria a Dios, y ya tú has pasado mucho tiempo en medio de ese lugar. Hay lugares en donde tenemos que abstenernos de seguir comiendo de lo que se produce en ese lugar, porque no le da la gloria a Dios. Y cuando usted revisa la vida de Daniel, Daniel fue el único de los príncipes que pasó por más de 9 reinados. Pasó por más de 9 reinados. Llegó hasta el imperio medo-persa y murió de viejo, de más de 92 años. Llegó de 16 años a Babilonia. Fue nombrado capitán de los sátrapas. Pudo administrar 144 regiones de Media y de Persia. Escuche esto: Dios quiere honrarte, Dios quiere que tu vida cambie, pero la forma, porque el cielo lo tienes ganado, pero aquí en la tierra necesitas vivir. Y muchas veces tú peleas con Dios por cosas como asuntos económicos, pero resulta que estás distanciado de la honra económica a Dios. La honra económica es importante, la honra moral es importante, la honra social es importante.